Usted tiene un invitado, Paula. Se trata, Giovanni, de Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, y con él nos enlazamos a esta hora. Señor Burbano, muy buenos días. Buenos días, un cordial saludo para todos. Bueno, lo que pasó ayer es que la Corte pues no fijó como reglas universales, sino que más bien dejó la puerta abierta para que en algunas ocasiones, caso, ¿esto se presta para vacíos en la regulación? Pues la decisión de la Corte Constitucional básicamente es una reiteración de jurisprudencia. Es decir, ya se había ilustrado por la Corte Constitucional sobre cuáles casos corresponden a un ejercicio del derecho de opinión y cuáles corresponden básicamente a afectaciones de derechos fundamentales de las personas. Bueno, pero ¿qué tan claro es, señor Burbano, en materia jurídica, definir cuándo hay un insulto, cuándo hay afectación a la dignidad de una persona? Bueno, esa es una valoración que tiene que hacer el juez de la República. La cláusula general es la de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, porque, dijéramos, en una democracia eso no puede estar contrarrestado. La situación que se presenta es que yo puedo tener libertad de opinión, de expresión con respecto a una persona, pero también Señor de la Burbano. ofensa, ¿sí? Pero ya volvió, por favor, continúe. Bueno, una cosa es la cláusula general de libertad de expresión y de opinión, y otra cosa distinta son las ofensas y los agravios, situación que debe valorar el juez en cada caso. Ahora bien, la situación que se presenta aquí es si el juez de tutela debe intervenir en esos casos de ofensas que se presenten entre los particulares o no. Es decir, lo que la Corte planteó es que se trata de la acción de tutela en una forma excepcional. ¿Qué también podría funcionar en estos casos de los insultos por redes sociales, la sanción social, más allá de pensar que tenemos que castigarlo todo con la ley? ¿A qué me refiero? Que cuando se presenten mensajes en Twitter, por ejemplo, de este tipo, pues no le demos un retweet, no le demos un favorito, no lo comentemos. ¿Eso no podría ayudar bastante? Sí, claro, es decir, la Corte Constitucional básicamente lo que está diciendo es que asuntos que se presenten que se den de insultos entre particulares no necesariamente tienen que ir a parar a los jueces de tutela. Se requiere efectivamente es que haya una intensidad en cuanto a ese tipo de informaciones o en cuanto a ese tipo de réplicas que se den, y de otra manera si la persona está o no en indefensión. Sin duda lo que la Corte está tratando de decir es que se debe hacer una autorregulación por parte de las personas para saber qué contenidos efectivamente son insultantes y cuáles no. Pero no todo tipo de insulto o de ofensa va a parar a los jueces constitucionales. Hay que tener en cuenta que la tutela con respecto a los particulares es excepcional, y una de esas circunstancias es que la persona se encuentre en situación de indefensión. Es decir, la Corte lo que reiteró es que no se puede vivir en una sociedad bajo la mortificación, y que también existe el derecho a vivir sin humillaciones. Entonces, realmente se trata de un asunto más de educación, de autorregulación de las personas, antes que intervención de los jueces, porque piense usted en todos los casos en que se generan ofensas o ultrajes, que haya necesidad de que el juez intervenga. Eso sería materialmente imposible. Doctor Burbano, a ver si le logro entender bien. Lo que está tratando de decir la Corte es, usted tiene derecho a ofender, porque es parte de la libertad de expresión, pero no tiene derecho a agredir. ¿Es así? Lo que la Corte Constitucional está diciendo es básicamente lo siguiente. Hay una cláusula general de libertad de expresión y de opinión, pero el ejercicio de los derechos tiene límites. Los límites son, uno, el ejercicio de los derechos de otra persona. Piense usted en los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre, a la presunción de inocencia de una persona. Y dos, esos límites que impone el ordenamiento jurídico. En este caso, lo que hay es, por ejemplo, algunas imputaciones que son deshonrosas, la ley prevé que eso se trata de una injuria, o cuando se impute falsamente a una persona, por ejemplo, la comisión de delitos, existe entonces la calumnia. Dicho de otra manera, se pueden hacer expresiones o manifestaciones generales de tal suerte que no todas las cosas que se digan o que se manifiesten, por ejemplo, aquellas que pueden ser impactantes, indecentes, indecorosas, excéntricas, que la gente no comparta, no necesariamente se pueden constituir en una ofensa. Pongo otro ejemplo para
poderlo entender, para aterrizarlo un poquitico más al lenguaje ciudadano. Sí, Yo tengo a señor, con Pepito gusto. Pérez y le digo a Pepito Pérez, no me gusta el trabajo de Pepito Pérez. Él se puede sentir ofendido, pero eso no es un Claro. delito. Pero si le digo, no me gusta el trabajo del tal por cual ampón de Pepito Pérez, ahí sí hay un delito porque entra la injuria y la calumnia. Claro que sí, claro que sí. Es que se pueden hacer imputaciones deshonrosas. Deshonrosa significa no la comisión de delitos, sino, por ejemplo, decirle a alguien que es ineficiente, alguien que es indeseable. Eso, en general, son imputaciones deshonrosas que se podrían constituir en delitos. Pero otra cosa distinta es que yo le diga que se robó algo, que comete falsedades, que prevaricó, en fin. Ambas situaciones tienen consecuencias legales, pero no siempre que se hacen expresiones, por ejemplo, desagradables, indecentes, se constituyen una ofensa para una persona. Así la persona se sienta ofendida. Yo puedo decirle, doctor Burbano, no me gusta su camisa, un ejemplo, no me gusta su camisa porque es de un color estridente. Usted se puede sentir súper ofendido, pero como tal ahí no hay delito, porque esa es mi opinión, ¿verdad? Ciertamente. Lo que no se puede afectar es la dignidad de las personas y sobre todo lo que ha dicho la Corte es que esas situaciones tienen que conducir a la persona a la indefensión. Porque yo puedo, ante esa situación que usted me plantea, replicar lo que usted me dice, decirle, pues bueno, a mí me gusta esa camisa de ese color y yo me siento bien con ella. He tenido la capacidad de defensa. Pero hay situaciones en que las personas no tienen la posibilidad de defender, los ataques son masivos y entonces esa indefensión es donde debe intervenir el juez de tutela. En los demás asuntos son delitos que corresponden a los jueces penales. Lo masivo quiere decir cuando ya la gente empieza a meterse en la conversación, en lo que llaman ahora los expertos, los hilos. Y empiezan a insultar. A eso se refiere. Entre más masivo es más grande el error o el delito, ¿verdad? Mire, brevemente le puedo decir lo que señala la Corte. La Corte dice, hay que mirar en qué contexto se produce el mensaje. A ver si es en una red o es en una fiesta. ¿Qué magnitud tiene el daño? ¿Cuál es el contenido del mensaje? Si es suficientemente denigrante o de gran impacto, el número de reproducciones que tiene, el tipo de publicación que se utiliza. Es decir, el juez tiene que hacer una valoración amplia y muy sopesada para mirar efectivamente cuál es el impacto o la magnitud del daño que se presenta. La libertad de expresión, señor Burbano, derecho sagrado en una democracia, ¿a su juicio quedó protegida después de este pronunciamiento de la Corte? Sí. La Corte lo que hace es una reiteración de jurisprudencia. Esta no es la primera situación en la que se hace análisis por parte de la Corte Constitucional. Los análisis, sí, desde el año... Aló. Que es muy importante tener en cuenta. Una cosa son las situaciones de ofensas que se pueden presentar entre particulares y otra es cuando eso que pudiera llamarse una ofensa, un desagrado o simplemente una manifestación de inconformidad cuando se presenta, por ejemplo, con relación a las autoridades. ¿Qué tal que en una democracia no se pudiese disentir de las autoridades o no se pudiese criticar, por ejemplo, la gestión de un determinado servidor público? Eso evidentemente afecta a la democracia y lo contrario, garantizar la libertad de expresión hace parte de esas formas de expresión ciudadana y hace parte de la democracia. Bueno, pues clarísimas explicaciones acerca de en qué quedamos después de este pronunciamiento de la Corte Constitucional para ese uso de las redes sociales, lo que decimos y lo que no. La libertad de expresión se protege, pero bueno, hay que pensar 2 veces antes de emitir estas palabras soeces y fuertes contra una persona. Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, muchísimas gracias por estas buenas explicaciones. Feliz viernes para usted. Bueno, muy buenos días para todos y insistamos en lo siguiente. Educación, respeto por los derechos fundamentales de los demás y pensar que eso que le pasa a una persona de estar en indefensión le podría también pasar a usted. Eso es muy cierto, muchas gracias. Qué buena reflexión, ¿sabe? Porque hemos caído en cuenta con todo lo que ha venido pasando con este boom de las redes sociales, que necesitamos también pedagogía y educarnos para poder hablar por allí. Sí, pero lo que él dice, el derecho a la libertad de expresión es sagrado. Ah, no, ese sí Una te tiene que persona mantener. puede expresar su opinión y si a usted no le gusta, no quiere decir ni que la está agrediendo, ni que la está ultrajando, sino simplemente ofrecer una opinión que a usted no le gustó. El problema es cuando la insulta, Sí, señor. cuando hay una descalificación insultiva o cuando le imputa un delito, el ampón, el ladrón, el asesino, ahí es Y el ojo, problema. y si usted no se ¿Por puede qué? defender y si también el tema se vuelve masivo. Porque ahí viene un delito que se llama injuria y calumnia, que ese sí es grande,
Y ese sí es delicado porque tiene que entrar a demostrarlo, Sí, sí, sí. a demostrarlo jurídicamente de que lo que hizo es real. ¿Usted qué tan activo es en sus redes sociales? Estoy empezando a ser activo. Usted sabe que yo tengo 42 años, nosotros somos de otra Usted generación. está muy joven todavía. No, como que no, todavía somos generación de estar en redes sociales. Yo la verdad soy muy activa Pero en ya me estoy Twitter. activando mucho, ya me meto en Twitter y todas de mi Bueno, si ya Facebook se y mete en demás. Twitter, me imagino que Tengo se da cuenta seguidores, de sí. las tremendas peleas que se arman allí. El uno le dice, el otro le contesta y se forman bandos de tuiteros. Este defiende, los otros agreden. Eso es una cosa terrible. Pero yo en eso no me meto, ¿sabe? A mí me parece que esas discusiones se dan de frente, en mi opinión personal. Yo estoy de acuerdo con usted, Yo no me prefiero- meto. Las leo, pero no me meto. De acuerdo, yo prefiero leerlas, poner mis opiniones y demás, pero ya cuando se meten en gavilla y demás, se empiezan a faltar el respeto y a decirse asesino, narcotraficante, No. eso no vale la pena.